Ya, muy bien. A ver, vamos a avanzar. Estoy compartiendo la diapositiva. En la diapositiva 2 hemos visto el video, hemos comentado, y ahora vamos a ver a raíz de la diapositiva cuáles son ciertas ideas importantes, relevantes que deben quedar, ¿no? En sus apuntes y en sus cabezas, ¿ya? Eh, bueno, que el Perú pues es un país diverso, tanto en lenguas como en culturas, ¿no? Es multilingüe y pluricultural. La actual constitución, la del 93, les da el carácter de oficial tanto al castellano como a las lenguas nativas. Eso no sucedía en la constitución del 79, pero dice la constitución actual que las lenguas nativas son oficiales, es decir, son reconocidas por el Estado, son legales, son idiomas en los lugares donde predominen los hablantes de esas lenguas nativas. Eso nos lleva a inferir que en Lima la mayoría de la población no es nativo hablante de Shipibo o de Aymara, o no es nativo hablante de Munichi, o de, ¿qué lengua? O del Aguajún. Por lo tanto, la lengua oficial aquí es el castellano en Lima, Perú. No son oficiales el Shipibo, el Ashánica, el Munichi ni el Aguajún. ¿Por qué? Porque si es que hay hablantes serán uno o dos, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que quiere decir la Constitución. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, a Santa María de Nieva, o si nos vamos a Río Negro, o si nos vamos a Maranquiay, ¿no? Que está en la selva central, podemos decir que sí es lengua oficial el Asháninka. Y por lo tanto, ¿no? Porque la mayoría de esa zona hablan esa lengua, ahí sí es oficial. ¿Qué más? Entonces, como hay muchas lenguas y en las zonas donde predominen los hablantes, ahí van a ser oficiales, también se desprende lo siguiente, que en poblaciones donde la mayoría hablan una lengua nativa, el Estado está obligado a ¿qué? A incorporar un traductor o un intérprete, ¿ya? Quiero saludar al Ministerio de Salud porque ha creado, ¿no? Lo bueno de esta pandemia es que, o sea, ¿no? Hay buenos, ¿cómo decirlo? Buenos proyectos, iniciativas, ¿no? En medio de la necesidad surge la creatividad. Y se ha implementado un aplicativo, el Ministerio de Salud ha implementado un aplicativo móvil para traducir, ¿no? El quechua al castellano, por ejemplo, para permitir la accesibilidad de pacientes andinos, ¿no es cierto?, con el que hablan quechua a una atención en salud. Esa es ¿no? ¿Cómo decirlo? Una buena iniciativa, ¿no? Es parte de la aplicación de lo que dice la Constitución. ¿Qué más implica que en un territorio la mayoría hable la lengua nativa o aborigen? Implica que también haya una escuela y en la escuela están obligados los maestros a hablar la lengua nativa y a que la educación sea en lengua nativa y que poco a poco se incorpore el castellano, ¿ya? Eso implica, eso se deriva, se desprende de lo que dice la Constitución. ¿Se viene dando? Sí. Hay textos en Aguajún, en Ashánica, Maracaire, sí hay textos. El Ministerio de Educación tiene un área que se llama Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, que cambia de nombre, pero al final viene a ser lo mismo, ¿no? Es un departamento especializado que se dedica a capacitar personal para impartir una educación bilingüe e intercultural. Si bien es cierto, no es, o sea, los resultados, hay buenos resultados en ciertas zonas, pero en otras no, porque es difícil incorporar, ya que también a veces los padres se niegan, en algunos casos los padres se niegan a que sus hijos aprendan la lengua nativa. A veces los padres, debido a la exclusión que ellos han sufrido, no quieren que sus hijos sean excluidos y por eso que ellos prefieren que se les eduque en castellano y con la cultura occidental, ¿no? Porque finalmente sus hijos van a emigrar, tienen que estar preparados para la nueva cultura, ¿ya? Eh, ¿Qué implica, qué más se desprende de esto? Que los hablantes pueden ser monolingües, es decir, hablar una sola lengua, o bien castellano, o bien lengua nativa, o de repente una lengua extranjera. También implica que hay hablantes bilingües,
quiere decir que hablan en castellano y en una lengua nativa o castellano y una lengua extranjera. También hay plurilingües que hablan más de una lengua, más de un idioma. ¿Qué más implica? Implica que de los monolingües, la mayoría habla castellano y la mayoría sabe leer y escribir, o al menos sabe decodificar y escribir. De escribir o al menos copiar, ¿no? Sabe eso. O sea, la mayoría de la población está alfabetizada y es monolingüe en castellano, ¿ya? Eso se desprende. ¿Qué más? Un dato es que en el Perú hay más o alrededor de 20 familias lingüísticas. Y la mayor variedad, la mayor variación, la mayor cantidad de diversidad se encuentra en la selva, en la Amazonía, ¿ya? En el Ande solamente están los grupos Aru y los grupos Quechua. Ya, seguimos. También hay un dato adicional, ¿no? Respecto a la ONU, ¿no? Se dice que ha instituido el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Para qué? Justamente para hacer eso que ustedes han pedido, ¿no? Que se tiene que implementar alguna medida para evitar que las lenguas se extingan. Bueno, aquí es para promover y preservar las lenguas que emplean los pueblos del mundo. En función de todo esto, podemos decir lo siguiente, que de las lenguas que se hablan en el Perú, un grupo corresponde a a las lenguas amerindias, que son mayoría, mejor dicho, bueno, no son tan mayoría, un grupo corresponde a lenguas amerindias y otro grupo corresponde a las lenguas no amerindias. De estas no amerindias, la oficial en el Perú, ¿cuál es? El castellano. De este grupo de amerindias o indígenas de América, destacan pues dos grupos. El grupo de hablantes de lenguas andinas, con el quechua y el aru, como familias lingüísticas o grupos de lenguas, y las lenguas amazónicas que tienen, a diferencia del Ande, tienen 17 grupos, 17 familias lingüísticas, ¿ya? Ahora, un dato es que estas lenguas se hablaban, estas familias lingüísticas se hablaban antes de la llegada de los españoles, se hablaban incluso antes de que se forme el imperio incaico como tal, ¿ya? Y a la formación del imperio incaico, a la llegada de los primeros extranjeros, ¿no? Al Perú, había lenguas que ya estaban en peligro de extinción. ¿Cuáles eran esas lenguas que corrían peligro de extinción? Fíjense, las lenguas de la costa norte. ¿Por qué? Porque los grupos de esas zonas eran grupos que no se habían organizado y andaban así, ¿cómo decirlos? Andaban en grupos pequeños, no había unidad. Y por ende, pues, como no había unidad, no había organización, no había una identidad, y por ende, pues, su lengua también se fue perdiendo. Habrán quedado parte de la cultura, ¿no? Los rasgos étnicos, pero ya la lengua se fue perdiendo, ¿ya? Después les voy a mostrar datos sobre estas lenguas de la costa peruana, ¿ya? Ya, continuamos. Con respecto a las lenguas andinas, todos hablamos de quechua, ¿no? Algunos dicen dialectos, ¿no? ¿Qué dialecto hablas? Ahora, hay un dato importante. El quechua como tal es el nombre de una familia lingüística, pero también quechua es el nombre de varias lenguas. Entonces, hay quechua norteño, hay quechua sureño, hay quechua central. Y esos quechuas pues tienen, ¿no? Dan lugar a otros dos variedades de quechua, que son el costeño central y el amazónico. El quechua amazónico, por ejemplo, lo hablan en el departamento de San Martín, en Lamas, ¿ya? No sé si habrán escuchado hablar del quechua de Lamas. En el video que vieron, había una mujer que tenía cintas de colores en su cabello. Esa mujer habla quechua de Lamas. Es un quechua amazónico. De estas variedades, de estas lenguas, ¿sí? De estas cinco lenguas quechua, el quechua del sur fue el más extendido en todo el
Tahuantinsuyo, y ese quechua del sur fue la lengua oficial del imperio incaico, ¿ya? Es un dato que pueden apuntarlo ahí. El quechua del sur o sureño fue la lengua del imperio incaico, fue el quechua que se oficializó como lengua general en el imperio incaico. ¿Por qué? Porque era la lengua más extendida y por una cuestión estratégica se utilizó el quechua. Así como Constantino, para unificar a estos pueblos, ¿qué hizo? ¿Qué oficializó? El cristianismo, ¿no? Igualito, ¿ya? ¿Qué podemos decir con respecto a la familia quechua? Que es la familia lingüística más importante, sí, por su extensión, sí, la hablaban pues diferentes grupos étnicos, los chancas, los huancas, ¿no? ¿Quiénes más? Bueno, y otros grupos más, de los cuales no recuerdo sus nombres, ¿no? Al menos me acuerdo de los huancas, ¿no? De Huancayo y de los chancas, ¿no? ¿Por qué? Porque mi familia es de allá, ¿no? Apurímac. ¿Qué más? El quechua también presenta la mayor distribución geográfica en el Perú y a nivel de Sudamérica. La familia quechua también está integrada por 5 lenguas quechuas, ¿ya? Ya. En este dibujo pueden ver que esta mancha verde, esta mancha azul, esta mancha lila, sí, fíjate que está la mancha lila que está al sur de Perú, luego está en Bolivia, en la frontera parte de Chile, una franjita así, Chile, Argentina, ¿ya? Inclusive también quechua se hablaba en cierta parte de Brasil, ¿no? O sea, Perú, Bolivia y Brasil por acá también. Entonces, esa coloración lila que está esparcida en varios países de Sudamérica corresponde al quechua sureño, ¿ya? Esta coloración azulina, corresponde al quechua central. Esta coloración rojita corresponde al quechua norteño, ¿no? Entonces, aquí están graficados la distribución del quechua norteño, central y sureño. Y hay un cachito más, que es, por ejemplo, esta coloración verde que corresponde al quechua amazónico, ¿ya? Quechua amazónico. No están graficados aquí el costeño central, por ejemplo. No está. Esta coloración amarilla corresponde a la lengua aymara, que se hablaba en la parte sur, y se habla en la parte sur del Perú, Bolivia, una buena región de Bolivia, mira en Chile. En Chile hay más aymara hablantes que quechua hablantes. Chicos. Otro grupo andino es la familia Aru, que está más concentrada al sur del Perú. ¿Está donde? En Puno, en Moquegua y en Tacna. Ahí se habla. Pero más en Puno y en Moquegua. Más que Tacna es en Puno y en Moquegua. Y se habla en Bolivia y Chile, este aymara. El cauqui, para los estudiosos, el cauqui tiene un nombrecito, ¿ya? Ese cauqui tiene un nombrecito. Uy, ese cauqui tiene un nombrecito. Ese cauqui, para los estudiosos, se llama jacaru, ¿ya? Jacaru. Tú puedes encontrar, leyendo los libros de Julio César Tello, jacaru, ¿no? Y también en los textos de Marta Harman, que es una estudiosa de esta lengua, de este idioma y de esta cultura, ellos hablan de jacaru, J-A-Q-A-R-U, jacaru. Inclusive en Cetello les llaman la lengua de los ácaros, ¿no? Así les llaman, ¿no? Pero la población se denomina su lengua como cauqui. Es como los aguarunas. Los aguarunas no se autodenominan aguarunas, ni a su lengua la llaman aguaruna. Ellos le llaman a su lengua aguajún, ¿ya? Es como los vascos. Los vascos a su lengua no le llaman lengua vasca, la llaman euskera, ¿ya? Los hablantes le dan la denominación en su propia lengua a ese idioma,
que de repente para los extranjeros tiene otra denominación, otra escritura. Estos jacarus o cauquis viven en Lima, en la parte sur, en la provincia de Yauyos. A ver, hasta aquí voy a leer lo que han escrito y también las notas compartidas. A ver. Sí, muy bien, Jonathan. Ajá, J-A-Q-A-R-U. Ajá. Cristian, ¿qué diapositiva querías que retroceda? A ver. Estamos en diapositiva 7. ¿Diapositiva 6? ¿6? 5. Ya, diapositiva 5. A ver, aquí voy a leer lo que ha escrito María José. ¿Qué dice? En la realidad lingüística hay casi 70 lenguas amerindias y no amerindias. No, lo que hay, chicos, lo que hay son grupos étnicos. Lo que sucede es que debido al contacto de la cultura occidental con la cultura nativa, obviamente muchos padres desean que sus hijos trabajen, ganen dinero, vayan, ¿no?, a la capital. Entonces, ellos, muchas veces los padres no desean que sus hijos hablen lengua nativa, ya los nietos no hablan. Entonces, ¿qué sucede? Puede quedar la cultura, pero la lengua ya desaparece. Entonces, hay más etnias que lenguas. Hay etnias que ya han perdido su lengua. Ese es el caso del jacaru o el cauqui. En la actualidad, ¿sí?, en el 2020, nadie habla cauqui como lengua materna. Ya nadie habla. El cauqui en Yauyos tiene el tratamiento de segunda lengua. Es como la lengua, ¿cómo se llama la lengua? El muchic o mochica, ¿no? Sí, que se habla en Piura, ¿no? En parte de Piura, que se hablaba en parte de Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash, donde se extendió la cultura mochica. El muchic hace tiempo que desapareció, pero el Ministerio de Cultura con el gobierno regional de la zona impulsaron en las escuelas, ese fue un proyecto de volver a introducir el muchic o mochica. Obviamente tiene tratamiento de segunda lengua, ¿no? Es una política de revitalización, ¿no? Pero esa lengua ya es muerta, o sea, la aprenden como un segundo idioma. Claro, muy bien, Adrián, el taushiro también. Del taushiro solo hay un viejito que habla la lengua, pero queda la cultura queda. Entonces, si este viejito se muere, ya se murió la lengua. Ya no es una lengua viva. Podría el Ministerio de Educación implementar textos en taushiro, pero ya los chicos aprenderían el taushiro como una segunda lengua, como una lengua extranjera incluso. Imagínense. Entonces, hay más grupos étnicos que lenguas, ¿ya? Entonces, a veces lo que sucede es que los mismos, o sea, hay una distinción entre el trabajo de los antropólogos y el trabajo de los lingüistas. Para los antropólogos hay más lenguas, pero en realidad no son lenguas, son dialectos, ¿ya? O asocian un dialecto con un grupo étnico. Entonces, por ahí, ¿no? De repente, casi 70 lenguas, dicen, ¿no? Oficialmente son alrededor de 45 lenguas, alrededor de 45. No, bordea esa cantidad, ¿no? ¿Qué más? A ver. Claro, sumadas a las lenguas no amerindias, sí, se incrementa la cantidad de lenguas habladas en el país. Ustedes saben que a través de la historia, ¿no?, conocer que en el Perú fue ocupado por migraciones de japoneses, migraciones de chinos, migraciones de alemanes. Entonces, el Perú recibió a muchos extranjeros de diferentes partes del mundo, judíos, árabes. Entonces, sí, claro, lenguas nativas bordearon las 45 o 47. Pero si a estas le sumamos en las lenguas extranjeras, pues sí, como dicen, ¿no?, sus compañeros son más, pues, ¿no?, bastantes. Si ustedes se van a la selva central, en
En Villarrica, por ejemplo, ahí hay bastantes descendientes de extranjeros y aún conservan sus lenguas. ¿Ustedes han ido a Villarrica alguna vez, Selva Central? Y ahí hay comunidad, ¿no? Austrohúngaros, imagínense. Si se van a vivir allá, se casan con una, ¿no?, descendiente ahí de, de alemanes, germanos. Los mestizos de por allá son altos, parecen vikingos. Son altos, colorados, las chicas son rubias, caderonas, ¿no? Porque ya pues tienen, obviamente son descendientes pues de, ¿no?, austriacos, húngaros y otros extranjeros que se quedaron a vivir ahí, ¿no? Estas colonias. Ya, a ver, continuamos. Te vas para allá, dice, todo el 2021. En Posuso, muy bien, Santiago, en Posuso, ajá. Posuso, Palcazú también, ¿no? Pichis, son ríos, por ahí. En Oxapampa no tanto, en Oxapampa no tanto, más están en la selva de Pasco, del departamento de Pasco. Villarrica, Posuso ya le pertenecen a Pasco, ¿ya? Más para ese lado. Oxapampa no. Por ahí vas a encontrar chiquitines, vas a encontrar bajitos nada más. Pero si te vas a Posuso, sí vas a encontrar ahí colorados y altotes, altotas. Ya, muy bien. Y ahí nos falta la carne, ¿eh? Ahí carne, carne, carne. Acá en Lima es puro pollo, pollo, pollo. Ya es carne, carne, carne porque es una ganadera. Muy bien, seguimos. Ya vimos esto, ya vimos esto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos las lenguas amazónicas. Las lenguas amazónicas son 17. 17 familias. Una familia es un constructo teórico, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen los estudiosos? Analizan, investigan toda la gramática, la fonética, fonología, semántica, ¿no? Toda la gramática de esas lenguas nativas, las analizan y si ven similitudes, las agrupan, ¿sí? Dentro de una categoría que se llama familia lingüística. Entonces, estas 17 familias son la familia Aragua, Arahuaca, Bora, Cahuapana, Candoshi, Jaracmbut, Huitoto. ¿Qué otra familia? Jíbaro, Muniche, Pano, Pebayagua, Shimaco, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupi Guaraní, Záparo, ¿no? Dentro del Záparo está el Taushiro, ¿no? Y que tiene solo un viejito que habla el Taushiro, ya. Imagínense. ¿Por qué sucede eso? Porque los hijos, la segunda, tercera generación no quieren, ¿no? No quiere hablar el idioma. ¿Por qué no quiere hablar el idioma? Porque para ellos, debido a las políticas, debido al trato que le da el Estado, ¿no?, los margina. Por esa razón es que ellos no quieren que sus hijos aprendan la lengua nativa. Ellos quieren que sus hijos hablen castellano porque dentro de su lógica creen que van a tener más oportunidades, ¿no? Y en realidad es así. Pero ustedes saben que si muere una lengua, muere también la cultura y el conocimiento tradicional, que es muy importante. O sea, muere sabiduría, ¿no? Esa es la cuestión. Sabiduría que nos podría ayudar a salir de diferentes problemas, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir de estas lenguas, 17 familias lingüísticas? Que de estas familias, la familia Arahuaca, ¿sí? Y la familia Jíbaro, la familia Arahuaca y la familia Jíbaro son las que tienen más hablantes. Dentro de la familia Arahuaca o Arahuac, de repente encuentras como Arahuac, la lengua más que tiene más hablantes es el Asháninka, ¿ya? El Asháninka es la lengua que tiene más hablantes. Ahí está. El Asháninka es la lengua que tiene más hablantes. Ahí está el Asháninka. Por ahí está. Luego tengo que cambiar el lapicito ya. El Asháninka es la lengua que tiene más hablantes. Luego pasamos a la familia Jíbaro. De la familia Jíbaro, los aguarunas son los que tienen más hablantes. Después vamos a qué otra lengua tiene más hablantes. Dentro de la familia Pano,
Ahí está el Shipibo. ¿Dónde está el Shipibo? Shipibo con Ibo. También son los que tienen más hablantes, ¿ya? Los Shipibos son los comerciantes de la Amazonía. Después de los Shipibos están este pueblo, ¿cómo se llaman? Los Chayahuitas. Familia Jevero creo que es. A ver, Chayahuita, ayúdenme a buscar. Chayahuita está en la lengua Chayahuita. A ver. Aquí está. La lengua Chayahuita, que pertenece a la familia Caguapana. ¿Ya? Ahora, estas lenguas amazónicas agrupadas en 17 familias, no todas datan o son originarias del Perú. Algunas de estas lenguas son producto de los movimientos migratorios tanto de Brasil y de Ecuador y de Colombia. Ustedes en su curso de historia van a estudiar lo siguiente, van a estudiar cómo en la época del caucho, estos indígenas fueron traídos del Perú. ¿Por qué? Porque en Perú se encontraba esa variedad de árbol de caucho que daba este líquido, ¿no? Ese caucho de la mejor calidad, ¿ya? Que entre los años 1800, a fines de 1800 e inicios de 1900, era como el oro, era el petróleo, ¿no? Tenía ese mismo valor, el caucho. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? A ver, ¿alguien me puede decir? De repente tiene algún conocimiento ahí de, no sé, de la historia. ¿Qué son estas? A ver, ¿alguien me puede dar respuesta a esa pregunta? A ver, chicos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Escriban. A ver, cabezas trofeo, quién sabe. Ya. Cristian, escúchame. La memorización es más natural si es que tú disfrutas lo que estás conociendo, lo que estás viendo. La memorización es más natural si tú disfrutas lo que estás viendo, lo que estás conociendo. Claro, si hay interés. Entonces, bueno, en mi caso yo aprendía más con los dibujos, los esquemas y todo eso. Así yo aprendí biología, anatomía, ¿no? Con los dibujos, con los esquemas, historia, psicología. Ahora, estas son cabezas trofeo, ¿sí? Cabezas trofeo. Y estas cabezas trofeo, ¿saben de qué tamaño son? Pueden llegar a ser del tamaño de mi puño. Del tamaño de mi puño son estas cabezas trofeo. O del tamaño de una naranja. Son chicas. ¿Saben qué grupo o qué familia lingüística se caracterizaba por hacer estas cabezas trofeo, estas cabezas reducidas? A ver, escriban. ¿Qué grupo masónico? Encogían cabezas, sí, se encogían las cabezas. Después les explico cómo las encogían. Los jíbaros, ¿ya? Los jíbaros. Dentro de los jíbaros, ¿quiénes estaban? Los shuar. Los shuar son jíbaros de la zona del Ecuador, ¿ya? Estas cabecitas trofeo eran muy atractivas, ¿no? A inicios de 1900. Y como eran tan exóticas, entonces los occidentales, ¿qué hacían? Buscaban estas cabecitas trofeo. Pero ¿qué sucede? Que ya los jíbaros ya no practicaban eso, porque ya habían sido evangelizados, hasta 1950 habían sido evangelizados, entonces dejaban de practicar eso. ¿Y qué es lo que hacían? Como había una demanda por estas cabecitas para colgarlas en sus vitrinas, ¿no? Estos gringos así son locos. ¿Qué hicieron los Shuar? Lo que hicieron los Shuar fue profanar las tumbas. Se iban a los cementerios y sacaban ahí a los muertos frescos, les sacaban la cabeza. Y con eso hacían sus cabecitas reducidas. ¿Para qué? Para venderlas. Había un tráfico de cabezas. Sí, así es. ¿Te gustaría tener? No, pues Entonces, claro, eran vivos, pues, ¿no? Si ofrecían dinero, eso es lo que hacían, ¿no? Entonces, los jíbaros, dentro de los jíbaros están los aguaruna. En el Perú están los aguaruna y están los achuar.
los Aguaruna también eran guerreros. Entonces, ¿qué? Dentro de la cosmovisión de los grupos jíbaros, ¿no? Aguarunas, Ashuar, Ashuar, dentro de esta cosmovisión, estas cabecitas son de sus enemigos. Entonces, ¿qué hacían? A estas cabecitas lo que hacían es despellejar el cráneo, despellejaban un cráneo, desollaban toda una cabeza, la desollaban. Cuando se quedaban solo con la piel, ¿qué hacían? Dentro de la piel introducían una piedra caliente. Y obviamente la piel que va a pasar con ella se reducía la piel. Es por eso que son al tamaño de una naranjita, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacían ellos? Las cabezas trofeo originales no tenían la boca abierta. Las cabezas trofeo originales tenían los ojos cosidos, así como está, por ejemplo, aquí, este de acá. La parte de los ojos la tenía cosida. La parte de la boca, así como vemos acá, la parte de la boca también la tenía cosida. ¿Por qué? Porque dentro de esa cosmovisión se decía que dentro de la cabeza estaba la fuente de poder de su enemigo, y mientras más cabezas juntaban, tenían más poder, eran más temibles. O sea, la cantidad de cabezas evidenciaba el prestigio como cazador de estos grupos. Ya, sí, la cabeza te está sonriendo, sí. Ya, continuamos. Él, por ejemplo, es Jaime Coricepa Neri, él es un líder Harakumbut. La lengua Harakumbut, que pertenece a la familia Harakumbut, se habla en Madre de Dios, en todos los ríos, en las riberas de los ríos afluentes, ¿no? Del río Madre de Dios, ¿ya? Entonces aquí él está dando una entrevista con respecto a cuál ha sido la negligencia del Estado respecto a cómo abordar el problema de del contagio de COVID en las comunidades nativas, ¿no? Y aquí cuenta pues que ellos han sido olvidados. Inclusive él sostiene que él tiene una propuesta, ¿no? De por qué no nos implementaron centros de salud donde se incorporaran maestros expertos en medicina tradicional, del conocimiento de hierbas. ¿Por qué? Porque pues las comunidades nativas conocen las propiedades curativas y saben las dosis adecuadas que deben de suministrarse a las personas de acuerdo a cada enfermedad. Entonces, no sé si ustedes habrán escuchado en estos 6 meses de que el Perú iba a importar eucalipto, por ejemplo. ¿Por qué iba a importar eucalipto? Había toda una política también de importación de eucalipto. Si acá en el Perú hay eucalipto, ¿por qué? Pues porque el eucalipto es una planta desinflamante. Entonces, cuando las personas tienen bronquios, ¿qué hacen? Hacen inhalaciones de eucalipto. Otra planta curativa es el matico, ¿no? Y el matico es una planta desinflamante. Entonces, recuerden que las personas infectadas por COVID, ¿no? A veces mal curadas pasaban este periodo de 15 días y a veces estas personas hacían su vida como si nada, pero lo que sucedía es que debían de cuidarse 15 días más y muchas de ellas sufrieron ataques de neumonía, de bronquios y qué sé yo, ¿no? Entonces, podían ser tratados, ¿no? Estos síntomas con estas plantas, con esta medicina tradicional, ¿no? Pero el Estado, ¿no? Los gobiernos regionales ignoraron, pues, la propuesta de este líder, ¿no? Y ellos explicaban, pues, que en sus comunidades, a la fecha, ¿no? En la entrevista no habían indígenas, al menos los Harakumbut, infectados por COVID, ¿no? Eso era lo que comentaba este líder jefe de comunidad debe ser, ¿no? Es un líder. Les quiero mostrar un videíto, ¿ya? Con respecto al caucho, ¿ya? Un momentito, a ver. A ver, con respecto al caucho, lenguas indígenas, ya la vimos. La fibra del caucho, para que vean un poco la migración de estas poblaciones indígenas, ¿ya? A ver, voy a compartir un video con ustedes. Ya. Observen el video.
Muy bien, comenzamos. Ya nos reintegramos, son 5 y 5, 5 y 6 ya. Vamos a continuar, niños. Están muy juguetones. Ya, vamos a continuar, ¿ya? No sé qué han estado haciendo ahí en la pizarra, ¿no? Ya, muy bien. Continuamos. Los estaba probando, nada más. Ya, en el video quería que se concentraran en cómo ha sido esa época del caucho, ¿no? Del boom del caucho. Y cómo estos pueblos nativos fueron maltratados, sufrieron, ¿no? Miren aquí en esta foto, cómo los tenían aquí. ¿Qué tienen en los cuellos? Tienen grilletes, tienen cadenas, ¿no? Como animales. Justamente ahí cuentan ya son los nietos ya de estas personas que sufrieron, de estos nativos. Los nietos cuentan cómo a los niños los mataban si es que no realizaban ese trabajo que les encomendaban. En algunos casos los mutilaban. En el Perú, ¿quién era el varón del caucho? Por historia, seguramente ya lo saben o lo van a descubrir, era, ¿no? Arana y la casa Arana. En esa época el caucho, el Perú era potencia, pero obviamente no era el Estado, sino habían familias pudientes que invertían, y obviamente estas donde vivían, donde predominaba donde abundaba este árbol del caucho, que era pues en Amazonas, en Loreto, Jaén, Maynas, ¿no? En esos lugares. Y justamente si ustedes se van ahí al departamento de Loreto, a Iquitos, van a ver ustedes casas antiguas, mansiones lujosas, ¿no? Lujosas. Continuamos entonces. Claro, Fitzgerald, ¿no? Ajá. Sí, ese. O sea, ya saben ustedes del origen de Goodyear, ¿no? Lo que hacían. Pero ¿qué pasó? Ya en 1917 aproximadamente, ¿sí? En ese periodo, ese sufrimiento ya pudo tener su fin, su término, porque lo que hicieron fue los ingleses es llevarse semillas de contrabando y pudieron aclimatar esas semillas de tal manera que se produjo caucho en Europa y en Asia. De tal manera que ya Perú ya no era un país exportador del caucho, pues ya no, ya. Eso fue lo único, ¿no? Lo positivo, ¿no? De esa manera, pues estos indígenas ya no fueron explotados, ¿no? Ni enganchados. Les traían cosas como machetes o pequeños espejos, cosas que de repente para ellos era curiosidad, ¿no? Para los nativos, o de repente una que otra provisión, y el costo pues era elevadísimo, ¿no? Y con eso de por vida los esclavizaban, los hacían trabajar. Continuamos entonces. Voy a implementar encuestas, ¿ya? Me dicen la respuesta. A ver, esto es para verdadero o falso, ¿no es cierto? Verdadero o falso, ya. Ahí está la encuesta. La lengua quechua es una lengua amerindia, verdadero o falso. El Perú ha sido multilingüe antes y después del incanato, verdadero o falso. La lengua española está siendo desplazada por el quechua, verdadero o falso. El aymara se habla en Chile, verdadero o falso. El cauqui se habla en varios departamentos del país, se refiere a Perú, verdadero o falso. A ver, niños, ¿qué dicen? ¿Cuántos verdaderos, cuántos falsos? Participen, son 45 y solo 18, a ver, 20, falta, 22, 23, 24. Tiene que llegar a las 45 respuestas. Publiquen sus respuestas. Ya está. Publiquen sus respuestas. ¿Terminaron? 33 respuestas. Publiquen las respuestas en la encuesta. En la encuesta. Ay, no. En el chat no, en la encuesta. Ya. Por eso he propuesto la encuesta. A ver, ya, los que están respondiendo aquí por chat me dicen que la segunda y la última. A ver, vamos a ver. Ya la segunda y la última, ya.
Sí, solamente hay dos falsas, solamente hay dos falsas. Dos falsas, ahí hay tres. Dos falsas, dos falsas, dos falsas. Muy bien, vamos ya está. Entonces, ya. Continuamos, a ver, vamos a ver acá. ¿El quechua es una lengua amerindia? Sí. ¿La lengua española está siendo desplazada por el quechua? No, el español está desplazando al quechua. Podríamos decir que el quechua está siendo desplazado por el español, eso sí sería cierto. Lo opuesto no. ¿El Perú ha sido multilingüe antes y después del incanato? Claro que sí. ¿El aymara se habla en Chile? Por supuesto. El cauqui se habla solamente en Yauyos, al sur de Lima, nada más. Eso es falso. Entonces, ajá, solamente hay dos falsos, nada más. Muy bien, niños. Su tutora ha compartido una nota con ustedes. Por favor, lean esa nota. Tiene que ver con, me parece, orientación psicopedagógica para que hagan sus reservas. ¿Ya? Lean la nota compartida. Ya, a ver aquí. Relaciona el grupo de lenguas con su familia respectiva. A ver, voy a... ¿Habilito la pizarra, sí o no? Pero ustedes me van a hacer un desastre. Por favor, solamente relacionen las lenguas con su familia, no hagan otra cosa. Ya voy a habilitar la pizarra ya. Empiezo. Utilicen la pizarra. ¿Quién está ahí? Pues sí, con otro color, pues, para que se distinga cada intervención, utilicen diferentes colores. Colores que se vean. ¿Qué es eso? Ya, ya sabemos que Iquito y Taushiro pertenecen a la familia ya, Záparo, ya. ¿Y las demás? Ya, Iquito y Taushiro Záparo, perfecto. Otro color para Machigenga, Yanecha no Machigenga. Yanecha no Machigenga es, también agrupa también a Shaninka. ¿Qué familia es? Ya, muy inteligente aquí el muchacho de azul, muy bien. Dice que el Iquito y Taushiro es para... Uy, ¿qué es esto? Por Dios, ¿qué me he hecho? Ya, voy a borrar, ya. Ya tengo las pizarras. Ya está. A ver, este es la señorita, a ver, el caballero dice que Machiguenga, Yanesha y no Machiguenga corresponde a la 3, 1, 2, 3. Arahuaca, muy bien. Amahuaca, Shipibo, Conibo corresponden a 5. Pano, muy bien, qué inteligente. Iquito, Taushiro corresponden a Záparo, muy bien. Cauqui Aymara, esa está fácil. A ver, Cauqui Aymara, ¿dónde han llevado Cauqui Aymara? Que es verdecito. ¿A dónde va Cauqui Aymara? Aquí está el único celestito. Aru, muy bien. Orejón Secoya, ¿qué te queda? La familia Tucano. Ajá. Aquí me han hecho un desastre. Y ahí está. Con un color diferente. Machiguenga, Yanecha no Machiguenga, también une a qué lengua? A las lenguas, mmm, a Xánica. También a Xánica, también ¿cómo se llama esa lengua? Chamicuro también. El orejón y el secoya, la familia Tucano. El cauqui y el aymara, Aru, junto con el quechua, ¿no? Amahuaca, Shipibo, Cashibo, Cacataibo, Yaminawa, todo corresponde a Pano. Iquito, Taushiro, inclusive Arabela, corresponde a Záparo. Muy bien. Seguimos. Las lenguas no amerindias. ¿Cuáles son esas lenguas no amerindias? Bueno, aquí me dice que estas lenguas no amerindias ingresaron a 1500 lenguas no amerindias. Me refiero, ¿no? Encabezada por el castellano, ¿ya? Encabezada por el castellano. Si bien es cierto, Cristóbal Colón llega a América en 1492, ¿es cierto? Recuerden, a ver, recuerden que los reinos se unifican, los reyes católicos se casan, inician las expediciones para buscar nuevas rutas para poder navegar y traer ciertos productos para ponerlos en venta, ciertos insumos.
Y bueno, Cristóbal Colón llega en 1492, pero en 1532 llegan los españoles a Perú, ¿ya? Las razones fueron básicamente económicas, pero también a estas se suman las políticas y culturales. El español es la lengua más importante desde el punto de vista social y político. El portugués, el inglés, el alemán, el japonés, ¿se acuerdan? El chino, lo que les decía, son algunas de las otras lenguas extranjeras que también se hablan en el Perú. El japonés tiene su historia también acá en el Perú, el chino también. Y básicamente estas olas migratorias vinieron en contextos de guerras. En contextos de guerras vinieron, ¿no? En contextos de distintas guerras vinieron, se refugiaron acá en el Perú. Ya en el siglo XIX hubo una migración china, ¿no? Eso fue en el gobierno de Ramón Castilla, cuando se declara la libertad para los afrodescendientes. Obviamente esa mano de obra tenía que ser reemplazada por otra, y llegan los chinos endeudados, obviamente, porque también estaban escapando, ¿sí? Escaparon, vinieron acá por un futuro mejor y también les pagaban poco y les hacían trabajar, ¿no? Eh, muchas horas, ¿no? Muchas horas, los explotaban. ¿Ah? Ya. ¿Qué más puedes decir? Uy, ¿qué pasó?